En las ondulantes colinas de Kentucky, donde la bruma matinal aún se aferra a prados olvidados, se alzan los restos desmoronados de lo que fue Pleasant Hill, una comunidad Shaker que desapareció de la noche a la mañana en 1834. Más de 300 almas desaparecieron sin dejar rastro, dejando tras de sí solo edificios vacíos y un silencio tan profundo que los lugareños aún se niegan a pasear por esos terrenos cuando oscurece. Durante casi 2 siglos, el estado de Kentucky ha mantenido el registro oficial sellado, enterrado en archivos que pocos se atreven a examinar. Pero los testimonios recientemente descubiertos de un inspector visitante de Ohio revelan una verdad tan espeluznante que pone en tela de juicio todo lo que creíamos saber sobre las comunidades religiosas de Estados Unidos. Lo que ocurrió en Pleasant Hill no fue solo una tragedia. Fueron 27 años de terror sistemático disfrazado de devoción sagrada. Antes de que descubramos la oscura verdad que las autoridades trataron tan desesperadamente de ocultar, necesito pedirle algo. Si eres uno de los pocos elegidos que buscan estas verdades ocultas, pulsa el botón de suscripción. Retrocedamos en el tiempo para descubrir cómo la codicia de una familia transformó una comunidad sagrada en algo mucho más siniestro. Lo que comenzó en 1807 como un faro de pureza espiritual se convertiría en uno de los secretos más cuidadosamente ocultos de Kentucky, orquestado por una familia cuya corrupción era más profunda de lo que nadie podía imaginar. Corría el año 1807, y el segundo gran despertar se extendía por Kentucky como un reguero de pólvora. En este ambiente de fervor religioso, Pleasant Hill surgió como un santuario para quienes buscaban vivir según los principios de los Shaker: celibato, propiedad comunal y separación de la corrupción del mundo. La comunidad enclavada en la fértil región de Bluegrass, cerca de Harrodsburg, atrajo a cientos de conversos que renunciaron voluntariamente a sus posesiones terrenales por la promesa de la perfección espiritual. En el corazón de esta comunidad aparentemente devota se encontraba la familia Richardson, cuya influencia impregnaba todos los aspectos de la vida cotidiana. Elder Samuel Richardson, un hombre alto, con penetrantes ojos grises y una voz que podía imponerse a cualquier congregación, había llegado de Ohio, reclamando la ordenación directa de los discípulos originales de la Madre Anley. Su cuidada apariencia, siempre vestido con un sencillo pero inmaculado atuendo Shaker, y su conocimiento enciclopédico de la teología Shaker convencieron de su autenticidad incluso a los visitantes escépticos. Su esposa, la hermana Martha Richardson, había renunciado públicamente a su matrimonio para mantener el celibato Shaker, mientras continuaban en secreto su relación en la intimidad de los amplios aposentos de Samuel. Marta poseía una capacidad casi sobrenatural para leer las motivaciones y los temores de la gente. Una habilidad que utilizaba con un efecto devastador en la gestión de la compleja dinámica social de la comunidad. Sus modales suaves y su sonrisa amable ocultaban una inteligencia calculadora que los rivales encontraban intimidante e irresistible. Su red familiar se extendía por toda la comunidad como las raíces de un roble milenario. Su hijo mayor, el hermano Ezequiel Richardson, un hombre de hombros anchos con la imponente presencia de su padre, dirigía las extensas explotaciones agrícolas de la comunidad. Había transformado la agricultura de Pleasant Hill de una agricultura de subsistencia en una empresa comercial que abastecía de productos a los mercados de todo el valle del río Ohio. Su hermano menor, el hermano Caleb Richardson, actuaba como jefe de seguridad no oficial de la comunidad,
vigilando las conversaciones privadas y la correspondencia de los miembros con una eficacia que habría impresionado a cualquier operación de inteligencia moderna. La hermana Rebecca Richardson, hija mayor de Samuel y Marcia, supervisaba los dormitorios femeninos y la orientación de los nuevos conversos. A sus 28 años nunca se había casado y canalizaba lo que los observadores describían como un feroz instinto maternal para dirigir a los miembros femeninos de la comunidad. Su capacidad para derribar defensas psicológicas y reconstruir personalidades según las especificaciones de la familia Richardson era legendaria entre quienes sobrevivieron a sus sesiones de asesoramiento espiritual. La hija menor de los Richardson, la hermana Patience, llevaba los registros oficiales y la correspondencia de la comunidad. A pesar de tener solo 24 años, poseía un don para la falsificación que le permitía crear cartas convincentes con cualquier estilo de letra tras estudiar la escritura de una persona durante solo unos días. Sus meticulosos registros crearon la fachada documental que protegía las operaciones de la familia del escrutinio exterior. El hermano de Samuel, el hermano Jeremiah Richardson, controlaba los rentables talleres de muebles de la comunidad. Jeremiah, un maestro artesano que había aprendido a trabajar la madera antes de que comenzara la corrupción de la familia, mantuvo los estándares de calidad que hicieron que los muebles de Pleasant Hill fueran solicitados en todo Kentucky y más allá. Sus talleres empleaban a casi 50 miembros de la comunidad en lo que parecía ser una artesanía digna, pero funcionaba más como una operación de trabajo forzado. El hermano Isaiah Richardson, primo de Samuel, gestionaba su lucrativo negocio de semillas que abastecía a granjas de 3 estados. Los viajes mensuales de Isaiah a clientes lejanos encubrían perfectamente actividades que habrían horrorizado a sus socios. Su amable comportamiento y su evidente pericia en asuntos agrícolas le hacían ser bienvenido en granjas desde Ohio hasta Tennessee, donde sus verdaderos propósitos permanecían cuidadosamente ocultos. La hermana de Marta, la hermana Hannah Collins, supervisaba las cocinas de la comunidad y la distribución de alimentos. Su control sobre la nutrición permitía a la familia recompensar la conformidad y castigar la disidencia de un modo que parecía natural a los observadores externos. Han había estudiado los efectos de diversas hierbas y sustancias, conocimientos que aplicaba con precisión científica para controlar la salud psicológica y física de la comunidad. Incluso la familia ampliada desempeñaba un papel crucial. La anciana madre de Samuel, Sarah Richardson, era un símbolo viviente de la supuesta autenticidad espiritual de la comunidad. Su presencia daba credibilidad a las afirmaciones de Samuel sobre sus antiguos vínculos con los Shaker, mientras que su aparente fragilidad la convertía en una sospechosa, improbable de cualquier delito. En realidad, la madre Sarah era el cerebro estratégico de la familia, cuyas décadas de experiencia en la manipulación guiaban su planificación a largo plazo. El hermano Nathan Richardson, el menor de Samuel, gestionaba las relaciones externas de la comunidad con las autoridades locales y las comunidades vecinas. Su encanto y aparente sinceridad habían convencido al sheriff William Morrison del condado de Mercer de que Pleasant Hill era una comunidad religiosa modelo que merecía protección y apoyo. Las donaciones regulares de Nathan a las iglesias y organizaciones cívicas locales adquirieron una buena voluntad que resultó inestimable cuando surgieron preguntas sobre las actividades de la comunidad. La reputación de la comunidad se extendió por todo Kentucky y más allá.
Los visitantes se maravillaban ante los impecables edificios construidos con materiales adquiridos, gracias a los legítimos beneficios de los negocios de la comunidad. Los jardines, perfectamente ordenados, mantenidos por miembros que trabajaban de sol a sol, producían verduras y hierbas que abastecían tanto las necesidades de la comunidad como los mercados comerciales. La aparente satisfacción de los casi 400 miembros impresionó incluso a los observadores escépticos, que no vieron signos evidentes de coacción o abuso. Lo que los forasteros no podían percibir era la intrincada red de vigilancia y control que la familia Richardson había tejido en todo Pleasant Hill. Cada aspecto de la vida comunitaria fluía a través de los miembros de la familia, que informaban directamente a Samuel y Marta durante sus sesiones estratégicas nocturnas. Ninguna decisión, por trivial que fuera, se tomaba sin la aprobación de los Richardson. Ningún miembro podía salir del recinto sin la escolta de la familia Richardson, e incluso los viajes breves a la cercana Harrisburg requerían una justificación detallada y una cuidadosa supervisión. La familia había creado lo que los psicólogos modernos reconocerían como un entorno totalitario perfecto. La información solo fluía hacia abajo desde la cúpula, mientras que la vigilancia garantizaba que cualquier disidencia fuera rápidamente identificada y abordada. El aislamiento de la comunidad, tanto geográfico como psicológico, hacía que la resistencia pareciera no solo inútil, sino impensable para la mayoría de sus miembros. Los nuevos conversos se sometían a un proceso de adoctrinamiento cuidadosamente diseñado que eliminaba sus identidades anteriores y reconstruía sus personalidades de acuerdo con las especificaciones de Richardson. Este proceso, supervisado principalmente por Rebecca y Martha Richardson, solía durar 6 meses. Al finalizar, los nuevos miembros se habían transformado psicológicamente en seguidores obedientes que consideraban que cuestionar la autoridad de la familia equivalía a cuestionar al propio Dios. La rutina diaria de la comunidad reforzaba este control en todo momento. Los miembros se levantaban a las 4:30 cada mañana al sonido de la campana del hermano Caleb. Tomaban el desayuno preparado bajo la supervisión de Hannah Collins y pasaban sus días en tareas asignadas que habían sido cuidadosamente diseñadas para evitar conversaciones privadas o pensamiento independiente. Los servicios de culto vespertinos dirigidos por Samuel Richardson, con varios miembros de la familia desempeñando papeles secundarios, combinaban elementos espirituales genuinos con una sutil manipulación psicológica que reforzaba la dependencia y desalentaba el pensamiento crítico. La primera grieta en la perfecta fachada de Pleasant Hill apareció una gélida mañana de febrero de 1812, cuando el hermano Thomas Wanman, un próspero comerciante que había donado todo su patrimonio a la comunidad 5 años antes, empezó a hacer preguntas incómodas sobre las finanzas de la comunidad durante una reunión pública. El hermano Thomas había llegado a Pleasant Hill en 1807 como uno de los primeros y más generosos conversos de la comunidad. Un viudo de unos 50 años cuyos hijos habían muerto en un brote de cólera. Había encontrado consuelo en la promesa de los Shaker, de una familia espiritual y un propósito eterno. Su donación de un próspero negocio de productos secos y sus considerables propiedades habían proporcionado gran parte del capital que permitió a la familia Richardson establecer sus operaciones a tan gran varios miembros de la familia desempeñando papeles secundarios. Combinaban elementos espirituales genuinos
con una sutil manipulación psicológica que reforzaba la dependencia y desalentaba el pensamiento crítico. La primera grieta en la perfecta fachada de Pleasant Hill apareció una gélida mañana de febrero de 1812, cuando el hermano Thomas Hammond, un próspero comerciante que había donado todo su patrimonio a la comunidad 5 años antes, empezó a hacer preguntas incómodas sobre las finanzas de la comunidad durante una reunión pública. El hermano Thomas había llegado a Pleasant Hill en 1807 como uno de los primeros y más generosos conversos de la comunidad. Un viudo de unos 50 años, cuyos hijos habían muerto en un brote de cólera. Había encontrado consuelo en la promesa de los Shaker, de una familia espiritual y un propósito eterno. Su donación de un próspero negocio de productos secos y sus considerables propiedades habían proporcionado gran parte del capital que permitió a la familia Richardson establecer sus operaciones a tan gran escala. Durante 5 años, Thomas había sido un miembro ejemplar de la comunidad. Trabajó incansablemente en las operaciones agrícolas del hermano Ezequiel. Sirvió de mentor a los conversos más jóvenes y nunca cuestionó las decisiones de los dirigentes. Su transformación de exitoso hombre de negocios a humilde hermano Shaker impresionó a los visitantes y reforzó la reputación de autenticidad espiritual de la comunidad. Pero la experiencia de Thomas en el mundo de los negocios lo convertía en un hombre especialmente cualificado para detectar discrepancias que escapaban a la atención de otros miembros. Su ojo entrenado para los detalles financieros, combinado con su acceso a ciertos registros operativos a través de su trabajo agrícola, reveló gradualmente inconsistencias que preocupaban a su conciencia. Los beneficios del negocio de semillas declarados por el hermano Isaías no coincidían con las cantidades que Thomas había observado durante sus visitas a las granjas de los clientes. Los ingresos del taller de muebles parecían imposiblemente altos, dado el número de piezas que veía producir. Lo más desconcertante de todo era que las cifras de miembros de la comunidad no coincidían con los registros de consumo que llevaba de piensos y suministros. Hermanos y hermanas, Thomas estaba de pie durante la reunión mensual de la comunidad con sus manos curtidas, sosteniendo varias páginas de cifras cuidadosamente calculadas. He estado rezando por algunas preocupaciones que pesan en mi corazón. Nuestra bendita comunidad ha prosperado sin medida, y sin embargo veo contradicciones en nuestros registros que perturban mi alma. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alrededor de la abarrotada sala de reuniones, los miembros de la familia Richardson intercambiaron miradas que duraban apenas unos segundos, pero que comunicaban volúmenes. El rostro de Samuel Richardson permaneció sereno, sus manos cruzadas pacíficamente en su regazo, pero aquellos que lo conocían bien notaron la sutil tensión alrededor de sus ojos. La amable sonrisa de la hermana Marta no vaciló en ningún momento, aunque sus nudillos se blanquearon al agarrar su libro de oraciones con creciente presión. El negocio de las semillas continuó Thomas, su voz ganando fuerza a medida que se calentaba con su tema. El hermano Isaías informó: «Obtuve unos beneficios de $00 de los clientes de Ohio el trimestre pasado, pero cuando entregué los suministros a esas mismas granjas, calculé unas ventas que deberían haber generado casi». El hermano Caleb Richardson se levantó de su asiento cerca de la puerta, aparentemente para comprobar la temperatura de la habitación, pero su movimiento lo situó entre Thomas y la salida. Los ojos de la hermana Rebecca no se apartaban del rostro de Thomas, catalogando cada expresión y gesto para su posterior análisis.
Alrededor de la habitación, otros miembros de la familia Richardson ajustaban sutilmente sus posiciones, creando una red casi imperceptible de vigilancia y control. Además, Thomas siguió adelante, aparentemente ajeno al peligroso territorio en el que se estaba adentrando. Nuestros papeles de membresía muestran 400 almas. Sin embargo, nuestro consumo de alimentos sugiere que estamos alimentando apenas 250. El taller de muebles del hermano Jeremiah afirma emplear a 50 miembros, pero solo cuento a 37 que se presentan regularmente para esa tarea. Estas cifras no cuadran, y como administradores de la generosidad de Dios, no deberíamos exigir exactitud en nuestras cuentas. La respuesta no vino de Samuel, sino de la madre Sarah Richardson, cuya voz anciana transmitía una autoridad sorprendente a través de la silenciosa sala. «Hermano Thomas», dijo. Su tono mezclaba la corrección suave con la advertencia inconfundible. Sus preocupaciones muestran un corazón todavía apegado al pensamiento mundano. En nuestra bendita comunidad, confiamos en que nuestros líderes, guiados por la sabiduría divina, gestionan todos los asuntos temporales para nuestro beneficio espiritual. Samuel Richardson asintió con gravedad. Su expresión irradiaba una preocupación paternal por un hijo descarriado. «Hermano Thomas, tu dedicación al bienestar de nuestra comunidad me llega al corazón, pero tal vez tu mente esté nublada por los recuerdos de tu vida mundana anterior. Hermana Han, ¿podría prepararle al hermano Thomas un poco de su té especial de manzanilla? Creo que necesita descansar y reflexionar para despejar sus pensamientos de estas inquietantes preocupaciones». La reunión continuó durante otra hora, pero las preguntas de Thomas Wehman habían alterado radicalmente el ambiente. Otros miembros evitaron mirarle a los ojos, encontrando de repente razones urgentes para examinar sus libros de oraciones o ajustarse la ropa. Las respuestas de la familia Richardson a los siguientes puntos del orden del día conllevaban una tensión subyacente que no había existido antes de la intervención de Thomas. Esa noche Thomas fue encontrado muerto en la cama de su dormitorio por la hermana Rebecca, que descubrió el cadáver durante su inspección nocturna rutinaria de las habitaciones de los hombres. Su lloroso anuncio a la comunidad reunida pintó un cuadro de transición pacífica. El hermano Thomas falleció suavemente mientras dormía, llamado a casa por el Señor después de confesar su pecado de duda durante las oraciones vespertinas. Sus últimas palabras fueron una disculpa por permitir que las preocupaciones mundanas nublaran su visión espiritual. La comunidad aceptó esta explicación con la resignada fe a la que habían sido condicionados. Al fin y al cabo, cuestionar la versión de los dirigentes equivalía a cuestionar la voluntad de Dios. El funeral del hermano Thomas al día siguiente se convirtió en una lección sobre los peligros de permitir que las preocupaciones comerciales interfirieran con la sumisión espiritual. Pero la joven hermana Mary Caldwell, que limpiaba los dormitorios cada mañana, se dio cuenta de detalles que la perseguirían durante décadas. Cuando entró en la habitación de Thomas para prepararla para la limpieza, le impresionó el olor a almendra amarga que persistía a pesar de que las ventanas de la habitación habían estado abiertas toda la noche. Las uñas de Thomas habían adquirido un color azulado que nunca había visto en ningún cadáver, ni siquiera en el de su abuelo, que había muerto tranquilamente en casa. Lo más inquietante de todo fue que descubrió restos de espuma blanca alrededor de la boca de Thomas, que la hermana Rebecca había limpiado cuidadosamente antes de pedir ayuda.
Mary observó con creciente horror cómo el hermano Caleb Richardson recogía todos los papeles personales de Thomas, incluidos los cálculos financieros que habían iniciado la crisis. Estos documentos, junto con los libros de contabilidad y la correspondencia de Thomas, fueron quemados en la chimenea comunal esa misma noche, durante lo que Samuel Richardson describió como una ceremonia de limpieza para purgar los apegos mundanos de nuestro espacio sagrado. La reacción de la comunidad reveló hasta qué punto los Richardson controlaban minuciosamente el flujo de información y las respuestas emocionales. Pocas horas después de la muerte de Thomas, la hermana Marta dirigía círculos de oración en los que los miembros confesaban sus propias dudas y pensamientos mundanos, creando una atmósfera en la que cuestionar el liderazgo se convertía en sinónimo de fracaso espiritual. El hermano Ezequiel organizaba intensos detalles de trabajo que mantenían ocupados a los posibles cuestionadores desde el amanecer hasta el anochecer, sin dejar tiempo para conversaciones privadas o reflexiones independientes. El hermano Jeremías dirigía debates vespertinos sobre los peligros de desafiar a la autoridad espiritual, utilizando a Tomás como ejemplo de lo que ocurría cuando la fe flaqueaba y las preocupaciones mundanas corrompían los corazones puros. Estas sesiones, que se convirtieron en un elemento habitual de la vida de la comunidad, servían al doble propósito de prevenir futuras disensiones e identificar a los miembros cuyas respuestas sugerían que podían albergar dudas similares. El aspecto más escalofriante de la respuesta de la comunidad fue la rapidez con la que se borró sistemáticamente la memoria de Thomas Weroache. Sus pertenencias personales se redistribuyeron en cuestión de días. Sus tareas se transfirieron a otros miembros, y su nombre se eliminó de los registros de la comunidad, a excepción de una breve esquela mortuaria. Al cabo de un mes, era como si el hermano Thomas nunca hubiera existido. Sus preguntas olvidadas y sus preocupaciones desechadas, como los desvaríos de una mente corrompida por el apego mundano. En los meses siguientes a la muerte de Thomas Wan, comenzó a surgir un patrón que continuaría durante más de 2 décadas, cada vez más sofisticado y despiadado con cada iteración. Los miembros que hacían preguntas inquisitivas sobre finanzas, que expresaban el deseo de visitar a su familia fuera de la comunidad o que mostraban signos de querer abandonar Pleasant Hill, empezaron a experimentar lo que los Richardson denominaron una crisis espiritual que requería una intervención especial. Llevó al hermano Jeremiah Richardson a desarrollar lo que se conoció como el sistema de retiros para manejar la disidencia. Cuando alguien cuestionaba las prácticas de la comunidad o mostraba signos de independencia, se le asignaba retiros especiales y nunca cuestionaron sus peticiones ocasionales de acampar durante la noche en sus propiedades cuando hacía mal tiempo. El proceso de eliminación era metódico y eficaz. Los cadáveres se transportaban en vagones de semillas especialmente modificados que parecían contener suministros agrícolas normales, pero que incluían compartimentos ocultos diseñados para su espeluznante carga. La reputación de puntualidad y fiabilidad de Isaiah hacía que sus ausencias nocturnas durante los viajes nunca fueran cuestionadas por los clientes que daban por sentado que cumplía su exigente horario. Las autoridades locales, cuando ocasionalmente preguntaban por personas desaparecidas, recibían los inmaculados registros que llevaba la hermana Patience Richardson. Su sistema de documentación era una maravilla del engaño burocrático,
demostrando a través de un papeleo cuidadosamente elaborado que los individuos se habían marchado voluntariamente a otras comunidades o que habían muerto de causas naturales con el debido entierro en el cementerio de la comunidad. El mantenimiento de registros de patients iba mucho más allá de los simples registros de miembros. Mantenía historiales médicos detallados que podían explicar muertes repentinas por causas naturales, documentación de viajes que respaldaba las afirmaciones sobre miembros que partían hacia comunidades lejanas y archivos de correspondencia que incluían tanto cartas auténticas como falsificaciones de Hannah. Sus dotes organizativas garantizaban que cualquier investigación oficial pudiera responderse con documentación convincente que resistiera un escrutinio casual. El control psicológico que mantenía la familia Richardson era quizá más escalofriante que sus crímenes físicos. Habían creado un sistema cerrado en el que cuestionar la autoridad se equiparaba a un fracaso espiritual, en el que la obediencia ciega era la máxima virtud, y en el que se despojaba sistemáticamente a los miembros de sus libertades políticas y personales. Los miembros restantes de la comunidad no solo eran víctimas de los pensamientos y comportamientos de los demás, sino que se habían convertido en cómplices involuntarios de su propia opresión. La población de la comunidad se mantuvo estable en torno a los 400 miembros, a pesar del flujo constante de nuevos conversos que llegaban cada mes y de las misteriosas desapariciones que se producían cada vez con mayor frecuencia. Esta estabilidad se mantenía gracias a lo que el hermano Caleb llamaba en privado selección natural, la eliminación sistemática de cualquiera que supusiera una amenaza para el control de la familia, equilibrada por el reclutamiento agresivo de nuevos conversos, cuyas donaciones de propiedades financiaban la expansión de la operación. Los recién llegados eran cuidadosamente seleccionados por las mujeres Richardson, que habían desarrollado sofisticados métodos para identificar a posibles alborotadores antes de que pudieran influir en otros miembros. Las entrevistas de admisión de la hermana Rebecca, realizadas bajo la apariencia de asesoramiento espiritual, servían en realidad para evaluar el perfil psicológico de cada converso, sus conexiones familiares y su valor potencial para la comunidad. Los que se consideraban peligrosos eran marcados para su pronta eliminación, mientras que los conversos valiosos eran sometidos a un adoctrinamiento intensivo diseñado para despojarlos de sus identidades anteriores. El proceso de adoctrinamiento perfeccionado a lo largo de años de práctica combinaba elementos espirituales genuinos con un abuso psicológico sistemático que creaba vínculos traumáticos entre las víctimas y sus agresores. A los nuevos conversos se les aislaba del contacto con el mundo exterior, mientras se les sometía a periodos alternos de intensa atención y negligencia deliberada, que acababan con sus defensas psicológicas y les hacían buscar desesperadamente la aprobación de los líderes de la comunidad. En 1825, Pleasant Hill funcionaba como una máquina de explotación bien engrasada, cuyos diversos componentes trabajaban juntos con una precisión mecánica que habría impresionado a cualquier experto en eficiencia. La familia Richardson había perfeccionado sus métodos a lo largo de 18 años de práctica, transformando lo que había comenzado como delitos oportunistas en una sofisticada empresa criminal que generaba enormes beneficios, a la vez que mantenía una reputación pública impecable. La división del trabajo de la familia había evolucionado hasta convertirse en una compleja estructura organizativa que maximizaba la eficiencia a la vez que minimizaba el riesgo.
Samuel Richardson mantuvo su papel de líder espiritual y rostro público de la comunidad, pronunciando sermones inspiradores que atraían a nuevos conversos con regularidad y mantenían a los miembros existentes centrados en las recompensas celestiales más que en las preocupaciones terrenales. Su presencia carismática se había convertido en legendaria en todas las comunidades religiosas de peritos nites. Se hacía imposible. Estos servicios a menudo duraban horas, dejando a los participantes emocionalmente agotados y psicológicamente vulnerables a la sugestión. Las sesiones nocturnas de confesión, dirigidas por varios miembros de la familia Richardson, tenían múltiples propósitos más allá de la guía espiritual. Brindaban la oportunidad de identificar a los miembros que albergaban dudas o resentimientos. Creaban presión pública para la conformidad a través de la vergüenza y la culpa, y permitían a la familia recabar información sobre conversaciones y relaciones privadas que podían amenazar su control. El proceso de confesión se había vuelto cada vez más elaborado, con diferentes miembros de la familia especializados en extraer tipos específicos de información. La hermana Rebecca se centraba en las relaciones y los vínculos emocionales que pudieran permitir la resistencia, mientras que el hermano Caleb se concentraba en cuestiones prácticas como los planes de fuga o el contacto con autoridades externas. La madre Sarah Richardson, a pesar de su aparente fragilidad, se había convertido en el cerebro estratégico de la familia, cuyas décadas de experiencia en manipulación guiaban su planificación a largo plazo. Su habilidad para parecer inofensiva mientras orquestaba complejas operaciones criminales se había convertido en legendaria entre los miembros de la familia, que se referían a ella en privado como la generala, en reconocimiento a su brillantez táctica. La influencia de Sarah se extendía a todos los aspectos de la operación, desde la selección de nuevos territorios para la expansión hasta el desarrollo de nuevas técnicas de control psicológico. Su conocimiento de la naturaleza humana, adquirido a lo largo de 70 años de observación y manipulación de los demás, le permitía predecir cómo responderían los individuos a las distintas presiones y recompensas. Su visión estratégica había transformado la empresa delictiva de la familia, que había pasado de ser un robo oportunista a un modelo de negocio sostenible que, en teoría, podía continuar indefinidamente. La expansión de sus operaciones había requerido métodos cada vez más sofisticados para mantener la seguridad y evitar ser descubiertos. La familia había desarrollado elaborados sistemas de comunicación que permitían la coordinación entre sus diversas empresas al tiempo que minimizaban el riesgo de interceptación por partes hostiles. Utilizaban un lenguaje codificado en su correspondencia. Mantenían cuentas financieras separadas para las distintas operaciones y crearon identidades falsas que podían utilizar en caso de que fuera necesaria una huida rápida. El principio del fin del reinado de terror de 27 años de la familia Richardson vino de una fuente inesperada. Su propio éxito había atraído la atención de los legítimos dirigentes Shaker de Ohio. A finales de 1833, la Unión de Comunidades Shaker de Ohio decidió enviar a Elder Joseph Mecham, uno de sus líderes más experimentados y respetados, a evaluar Pleasant Hill para su posible inclusión en su alianza formal de asentamientos Shaker autentificados. El anciano Mecham no era el típico visitante que los Richardson estaban acostumbrados a recibir.
un auténtico discípulo de las enseñanzas de la madre Ann Lee, que había pasado 40 años en comunidades Shaker de Nueva York, Ohio y Pensilvania, poseía un profundo conocimiento de las prácticas Shaker adecuadas, el mantenimiento de registros y la estructura de la comunidad que le hacían casi imposible de engañar. Su misión consistía en verificar que Pleasant Hill seguía realmente los auténticos principios Shaker antes de recomendar su reconocimiento oficial y su inclusión en los procesos de toma de decisiones colectivas del sindicato. La solicitud de evaluación había llegado tras años de informes elogiosos sobre los logros espirituales y el éxito económico de Pleasant Hill. A los dirigentes de Ohio les habían impresionado los relatos sobre el crecimiento de la comunidad, su reputación de artesanos de calidad y su aparente éxito a la hora de mantener el celibato y los acuerdos de propiedad comunal durante más de 2 décadas. La decisión de enviar a Meshum representaba tanto un honor como una amenaza potencialmente devastadora para la fachada cuidadosamente construida de la familia Richardson. Samuel Richardson acogió inicialmente la evaluación con aparente entusiasmo, confiado en que la fachada cuidadosamente construida de su familia se mantendría. Podían engañar a otro líder religioso. Después de todo, habían logrado engañar a cientos de visitantes a lo largo de los años, incluidos ministros de otras confesiones que habían abandonado Pleasant Hill, convencidos de su autenticidad espiritual. La experiencia de la familia en la gestión de inspecciones les había hecho confiar en que podrían controlar el proceso y manipular las conclusiones de Mechum. Pero las primeras peticiones de Mechum hicieron saltar de inmediato las alarmas en toda la Richardson, a diferencia de los visitantes anteriores que se contentaban con visitas guiadas y demostraciones cuidadosamente escenificadas de la vida de la comunidad. Mechum quería examinar los registros financieros que se remontaban a la fundación de la comunidad en 1807, e insistía en hablar en privado con miembros seleccionados al azar, sin supervisión ni preparación de la familia Richardson. Lo más preocupante de todo era que llevaba sus propios libros de contabilidad y esperaba conciliar el número de miembros de Pleasant Hill con sus registros de consumo, trabajo y correspondencia. El alcance de la investigación de Mechum quedó claro durante su primera reunión con Samuel Richardson, celebrada en la sala de reuniones principal de la comunidad ante una audiencia de miembros veteranos. Hermano Samuel Mechum dijo con su voz tranquila pero autoritaria: el sindicato de Ohio ha desarrollado procedimientos estandarizados para evaluar a las posibles comunidades miembros. Necesitaremos revisar sus papeles de membresía, registros financieros, archivos de correspondencia y registros de entierros de los últimos 5 años. También necesitaremos realizar entrevistas privadas con al menos 50 miembros seleccionados por sorteo. La respuesta de Samuel reveló la primera grieta en su compostura normalmente perfecta. Anciano Mechum, nos sentimos honrados por su visita y deseosos de demostrar nuestro compromiso con las enseñanzas de la Madre Ana. Sin embargo, nuestros registros siguen prácticas de Kentucky que pueden diferir de las normas de Ohio. Tal vez podríamos organizar una evaluación más informal que reflejara mejor nuestras circunstancias particulares. La expresión de Mechum siguió siendo agradable firme. Sus consideraciones regionales, hermano Samuel, pero las normas del sindicato se aplican por igual a todas las comunidades, independientemente de su ubicación. Las auténticas prácticas Shaker son universales, no están sujetas a variaciones regionales. Empezaremos con los papeles de los miembros y los registros de entierros mañana por la mañana.
Esa noche, la familia Richardson celebró una reunión de emergencia en los aposentos privados de Samuel. Hablaban en voz baja, pero el pánico era evidente para cualquiera que pudiera estar escuchando. La madre Sarah Richardson, a pesar de su aparente fragilidad, se hizo cargo de la sesión de estrategia con la autoridad de alguien acostumbrado a gestionar crisis. «Este hombre sabe cosas que no podemos fingir», susurró con urgencia. «Está pidiendo documentación que no podemos proporcionar sin exponerlo todo. Tenemos que retrasar, desviar y, si es necesario, eliminar la amenaza antes de que complete su investigación». El hermano Isai Richardson fue el primero en expresar el alcance de su vulnerabilidad. «Pide registros de hace 5 años, pero nuestros problemas se remontan a mucho antes. Solo el número de miembros nos dejará en evidencia. En nuestros libros figuran 400 miembros, pero en realidad viven aquí unos 250. Los registros de entierros son aún peores. Tenemos tumbas de gente que supuestamente se fue a otras comunidades». La hermana Hannah Collins añadió otra dimensión aterradora a su predicamento. «Ya ha identificado incoherencias en la correspondencia que he mantenido con otras comunidades. Conoce las convenciones de escritura Shaker que yo nunca aprendí y está haciendo preguntas sobre las enseñanzas de la madre Lee que nuestra gente no puede responder porque nunca fueron debidamente instruidos». Los intentos iniciales de la familia por retrasar y desviar la investigación de Mishum no hicieron sino intensificar sus sospechas y reforzar su determinación de descubrir la verdad. Cuando afirmaron que ciertos archivos estaban almacenados en un edificio que había sido dañado por tormentas recientes, Mitchum señaló que ninguno de los edificios mostraba signos de daños meteorológicos. Cuando le propusieron entrevistar a miembros concretos que pudieran dar fe de las prácticas de la comunidad, insistió en seleccionar él mismo a los entrevistados mediante sorteo de una lista completa de miembros. La red de vigilancia del hermano Caleb Richardson, tan eficaz para controlar a los miembros de la comunidad, resultó inútil frente a un investigador que comprendía la importancia de mantener la seguridad operativa. Variaba sus rutinas, realizaba las entrevistas en distintos lugares y parecía poseer una conciencia intuitiva de cuándo estaba siendo vigilado. Sus preguntas durante las entrevistas a los miembros revelaron un profundo conocimiento sobre las auténticas prácticas de los Shaker que hizo imposible mantener sus engaños. Lo más peligroso fue que algunos de los miembros supervivientes de la comunidad empezaron a responder a la genuina presencia espiritual de Mishum de formas que aterrorizaron a la familia Richardson. La hermana Mary Caldwell, que había presenciado la sospechosa muerte del hermano Thomas Whitman más de 20 años antes, se sintió atraída por la evidente autenticidad de Mishum y comenzó a compartir sus observaciones reprimidas durante mucho tiempo sobre los miembros que habían desaparecido misteriosamente. Efecto psicológico de la presencia de Mitchum en los miembros de la comunidad fue profundo e inmediato. Por primera vez en décadas, se encontraron con alguien cuya autoridad espiritual no dependía del miedo, la manipulación o el abuso psicológico. Sus amables preguntas sobre sus experiencias, su evidente conocimiento de las auténticas prácticas Shaker y su genuina preocupación por su bienestar espiritual crearon una atmósfera en la que empezaron a aflorar dudas y recuerdos. Enterrados desde hacía mucho tiempo, el hermano Jeremiah Richardson, cuyos talleres de muebles proporcionaban unos ingresos cruciales para el funcionamiento de la familia,
se dio cuenta de que sus trabajadores eran cada vez más improductivos cuando pasaban el tiempo hablando con Meachum sobre las técnicas artesanales tradicionales de los Shaker que nunca les habían enseñado. Las conversaciones revelaban lagunas en sus conocimientos que hacían evidente que no estaban recibiendo una instrucción adecuada en los auténticos métodos Shaker. La hermana Rebecca Richardson controlaba cuidadosamente. El sistema de dormitorios empezó a resquebrajarse cuando las miembros femeninas empezaron a hacer preguntas sobre prácticas Shaker de las que nunca habían oído hablar antes de la llegada de Meachum. Su autoridad tan absoluta durante tantos años de repente parecía cuestionable cuando se comparaba con la evidente autenticidad de los conocimientos espirituales y el amable comportamiento de su visitante. La investigación dio un giro decisivo cuando Meachum solicitó acceso al cementerio de la comunidad para celebrar un servicio conmemorativo privado en honor de los miembros fallecidos. La familia Richardson no podía negarse a una petición tan razonable sin parecer sospechosa, pero tampoco podían permitirle examinar los cementerios demasiado de cerca, sin arriesgarse a que se descubrieran sus crímenes. El hermano Caleb se ofreció voluntario para escoltar a Meachum hasta el cementerio, con la esperanza de controlar lo que observaba y limitar su tiempo entre las tumbas. Pero el ojo entrenado de Meachum se percató enseguida de incoherencias que habían escapado a los observadores ocasionales durante décadas. Los patrones de enterramiento no coincidían con las fechas de defunción de los registros oficiales, y el estado de las lápidas sugería que había muchos más enterramientos de los que podían explicar las muertes documentadas. «Hermano Caleb», dijo Meachum en voz baja mientras estaban entre las lápidas, «he observado algunas irregularidades en sus registros de enterramiento. Esta lápida indica que el hermano William murió en 1829, pero sus archivos de correspondencia muestran cartas suyas fechadas en 1830. ¿Cómo explican esta discrepancia?». La respuesta de Caleb reveló la desesperación que empezaba a infectar a toda la familia. «Anciano Meachum, tal vez hubo un error en nuestros registros. Nuestra hermana Patience mantiene extensos archivos, pero incluso el más cuidadoso guardián de registros puede cometer errores al tratar con tantos miembros de la comunidad durante tantos años». La expresión de Meachum seguía siendo pensativa, pero escéptica. «Entiendo que el mantenimiento de registros puede ser un reto, pero las comunidades Shaker tradicionalmente mantienen una documentación extremadamente precisa de las muertes y las salidas. Las incoherencias que estoy observando sugieren problemas sistemáticos más que errores ocasionales». Aquella noche, Meachum hizo un descubrimiento que sacaría a la luz todo el alcance de los crímenes de la familia Richardson y pondría fin a sus 27 años de reinado del terror. En la noche del 15 de marzo de 1834, el anciano Meachum hizo un descubrimiento que expondría todo el alcance del reinado de terror de 27 años de la familia Richardson. Incapaz de dormir debido a sus crecientes sospechas sobre las discrepancias que había descubierto durante 3 semanas de investigación, decidió examinar el cementerio de la comunidad a la luz de la luna, con la esperanza de conciliar los registros de entierros con las tumbas reales sin la supervisión de la familia Richardson. Lo que encontró fue un cementerio que contaba 2 historias completamente distintas. El cementerio oficial que se mantenía para los visitantes y las inspecciones oficiales contenía aproximadamente 40 tumbas con lápidas adecuadas que databan de 1807 a 1834. Las lápidas estaban bien hechas,
Eran evidentemente caras y estaban dispuestas en hileras ordenadas que sugerían una planificación y un mantenimiento cuidadosos. Pero el ojo entrenado de Mitchum, aguzado por décadas de experiencia en la gestión de auténticas comunidades Shaker, advirtió inconsistencias en el propio terreno que revelaban una realidad mucho más siniestra. Zonas de todo el cementerio mostraban sutiles depresiones y variaciones en el color del suelo que sugerían la existencia de muchos más enterramientos de los que indicaban las lápidas. La tierra de estas secciones, sin marcar, había sido removida y se había dejado asentar, formando hendiduras apenas perceptibles que escaparían a la observación casual, pero que resultaban obvias para alguien que entendiera cómo evolucionaban los cementerios con el paso del tiempo. Los patrones de vegetación también revelaban la verdad. Algunas zonas presentaban un crecimiento vegetal distinto al de otras, lo que indicaba que el suelo había sido removido y sustituido repetidamente. Más escalofriante aún cuando examinó las tumbas fechadas con más detenimiento, Mitchum se dio cuenta de que muchas de las supuestas fechas de defunción se correspondían exactamente con su lista de miembros que supuestamente habían abandonado Pleasant Hill para fundar nuevas comunidades o visitar a parientes lejanos. La cronología era imposible. ¿Cómo podía alguien morir y ser enterrado en Pleasant Hill el mismo día en que se decía que había partido hacia Ohio o Tennessee? Su examen sistemático de cada lápida reveló un patrón de engaño tan elaborado que demostraba años de cuidadosa planificación. Los miembros que supuestamente habían muerto por causas naturales estaban enterrados junto a los que supuestamente habían partido para trabajar como misioneros en territorios lejanos. Las fechas formaban una crónica de eliminación sistemática que coincidía perfectamente con los momentos en que la comunidad se enfrentaba a una posible exposición o resistencia interna. La investigación de Mitchum fue interrumpida por la hermana Mary Quell, que había estado observando desde la ventana de su dormitorio y reconoció la oportunidad de revelar por fin la verdad que había llevado durante más de 20 años. Moviéndose silenciosamente a través de la oscuridad, se acercó al cementerio con el valor desesperado de alguien que sabía que esta podría ser su única oportunidad de exponer los horrores de los que había sido testigo. «Anciano Mitchum», susurró con urgencia mientras se acercaba a su figura iluminada por la linterna entre las lápidas. «Dios te ha enviado para revelar la verdad que nos ha aterrorizado demasiado como para decir: lo que estás viendo aquí es solo una pequeña parte de lo que la familia Richardson ha hecho a esta comunidad». En una conversación mantenida en voz baja entre las tumbas silenciosas, Mary reveló la horrible verdad que había llevado en aterrorizado silencio durante décadas. «He visto cómo enterraban a gente en mitad de la noche», dijo con la voz temblorosa por el terror reprimido y el alivio largamente esperado. La familia Richardson no solo controla esta comunidad, sino que asesina sistemáticamente a cualquiera que amenace su poder o cuestione su autoridad. El testimonio de Mary, pronunciado en susurros entrecortados mientras se agazapaban entre las lápidas para evitar ser descubiertos, pintó un cuadro de eliminación sistemática que iba mucho más allá de los asesinatos ocasionales para mantener el control. La familia Richardson había creado lo que equivalía a un campo de exterminio disfrazado de comunidad religiosa, donde los miembros que cuestionaban su autoridad eran silenciados. Los que cuestionaban las finanzas expresaban añoranza,
mostraban potencial de liderazgo o simplemente sabían demasiado sobre las actividades de la familia, eran eliminados metódicamente. La hermana Hannah Collins guarda venenos en los almacenes de la cocina. Mary reveló sus palabras brotando con la urgencia de alguien, finalmente capaz de decir la verdad. Después de años de silencio forzado, la he visto preparar comidas especiales para gente que hacía demasiadas preguntas. El hermano Thomas Ridman no fue el primero. Solo fue la primera vez que tuve el valor suficiente para fijarme realmente en lo que estaba ocurriendo. El alcance de la red criminal de la familia se hizo evidente a medida que Mary continuaba con su desesperada confesión. El hermano Caleb Richardson sabe qué miembros planean marcharse antes incluso de que se lo digan a nadie. Lee sus cartas privadas y escucha en las puertas de los dormitorios. Tiene una lista de personas a las que llama problemáticas y desaparecen a los pocos días de ser identificadas. Y el hermano Jeremiah continuó ella mirando nerviosamente hacia los edificios principales para asegurarse de que no los observaban. Es el que se deshace de los cadáveres. Tiene cementerios por todo Kentucky, lugares donde entierra a la gente durante sus viajes de reparto de muebles. Le he visto cargar vagones cubiertos por la noche y le he visto regresar con vagones vacíos y tierra bajo las uñas. Mary describió una red de trata de seres humanos que vendía a los miembros más jóvenes y sanos de la comunidad, a propietarios de plantaciones y empresas industriales como sirvientes en régimen de servidumbre. No matan a todos, explicó. Venden a los jóvenes, a los fuertes. El negocio de semillas del hermano Isaías es solo una tapadera. En realidad está entregando personas de todo el sur. El anciano Mecho se dio cuenta de que Pleasant Hill no era una comunidad Shaker corrupta, sino una empresa criminal que nunca había sido legítimamente Shaker. El conocimiento que Mary tenía de la historia temprana de la comunidad reveló que la familia Richardson probablemente había asesinado a los líderes Shaker originales que establecieron el asentamiento y luego había asumido sus identidades para heredar una comunidad ya hecha de seguidores confiados y obedientes. El verdadero anciano Samuel murió en 1808, susurró Mary justo un año después de la fundación de la comunidad. Yo era solo una niña entonces, pero lo recuerdo diferente, más amable, más preocupado por nuestro bienestar espiritual que por los beneficios y el control. Las implicaciones de las revelaciones de Mary golpearon a Mechum con una fuerza devastadora. La familia Richardson no solo había estado cometiendo asesinatos en masa durante más de 25 años, sino que lo había hecho mientras destruía sistemáticamente la auténtica comunidad Shaker que se había establecido originalmente en Pleasant Hill. Habían pervertido la auténtica búsqueda espiritual para convertirla en una herramienta de explotación y asesinato, utilizando los anhelos religiosos más profundos de las personas como armas contra ellas. A medida que se acercaba el amanecer, Mechum se enfrentaba a una terrible decisión que determinaría el destino de los casi 250 miembros de la comunidad que quedaban con vida. Si se enfrentaba directamente a la familia Richardson con sus conocimientos, casi con toda seguridad se convertiría en su próxima víctima, y su muerte eliminaría al único testigo externo de sus crímenes. Si abandonaba Pleasant Hill en busca de ayuda externa, la familia podría eliminar a todos los testigos restantes antes de que las autoridades pudieran intervenir. El peso de las casi 300 vidas perdidas y de las 250 almas que seguían atrapadas en esta pesadilla le presionaba mientras se arrodillaba entre las tumbas silenciosas.
Mary Quell esperaba a su lado, su destino ahora ligado a sus decisiones. A su alrededor, el cementerio guardaba sus secretos en la oscuridad previa al amanecer, siendo testigo de décadas de asesinatos sistemáticos, disfrazados de devoción religiosa. La decisión de Mechum determinaría si el reinado de terror de la familia Richardson continuaría, o si la justicia llegaría finalmente a Pleasant Hill, después de 27 años de horror cuidadosamente ocultado. La decisión de Elder Mechum de huir de Pleasant Hill en las horas previas al amanecer del 16 de marzo de 1834, llevando a Mary Caldwell con él como testigo, puso en marcha los acontecimientos que finalmente harían justicia a las víctimas de la familia Richardson. Cabalgaron durante toda la noche hasta Harrodsburg, donde Mechum convenció al sheriff Morrison y a un alguacil federal para que organizaran una redada inmediata en la comunidad. Armados con el detallado testimonio de Mary y la documentación de Mechum sobre las numerosas discrepancias que había descubierto, la participación de las autoridades federales resultó crucial, ya que más tarde se descubrió que el sheriff Morrison había estado recibiendo pagos regulares de la familia Richardson por su deliberada ceguera ante sus actividades. El marshal federal, el capitán James Crawford, trajo un destacamento de 12 hombres y una autoridad legal que sustituía a la jurisdicción local, asegurando que la familia Richardson no pudiera utilizar su red de funcionarios corruptos para escapar de la justicia. Lo que las autoridades descubrieron a su regreso a Pleasant Hill fue una escena que persigue los registros de las fuerzas del orden de Kentucky hasta el día de hoy. La familia Richardson, consciente de que su descubrimiento era inevitable, había tomado una decisión desesperada para eliminar a todos los testigos y escapar con cualquier riqueza portátil que pudieran llevar consigo. De los 250 miembros de la comunidad que estaban vivos cuando Mechum llegó 3 semanas antes, solo 37 seguían vivos cuando comenzó la red. Los miembros supervivientes, descubiertos encerrados en los sótanos de los edificios principales de la comunidad, contaron historias que revelaron el verdadero alcance de los crímenes de la familia Richardson. Durante casi 3 décadas, habían sido confinados sin comida ni agua durante 2 días, mientras la familia se debatía entre matarlos a todos o seleccionar los más valiosos para venderlos a compradores lejanos antes de huir definitivamente de Kentucky. Estos supervivientes elegidos por su juventud y capacidades físicas, más que por la piedad de sus cautivos, representaban la prueba más contundente de las operaciones de trata de seres humanos de la familia. Varias habían sido marcadas para su venta a propietarios de plantaciones en Mississippi, PPI y Alabama, con los arreglos de transporte ya completados y los pagos recibidos. Su testimonio reveló una operación sistemática que había vendido a cientos de miembros de la comunidad a la esclavitud mientras mantenía la fachada de salidas voluntarias para el trabajo misionero. Las pruebas físicas descubiertas durante la redada corroboraban todos y cada uno de los horribles detalles de los testimonios de los supervivientes. Encontraron enterramientos ocultos por toda la extensa propiedad de la comunidad, con restos que mostraban signos de envenenamiento, estrangulamiento y traumatismo por objeto contundente. Los enterramientos se organizaron metódicamente, con mapas detallados encontrados en el taller del hermano Jeremiah Richardson, que indicaban la ubicación de cada tumba oculta. Los buscadores descubrieron más de 150 tumbas sin marcar esparcidas por los miles de acres,
muchas de ellas conteniendo múltiples cuerpos que habían sido eliminados durante los mismos periodos de tiempo. El estado de los restos, combinado con los artefactos encontrados en las tumbas, confirmó que la familia Richardson había estado asesinando sistemáticamente a miembros de la comunidad desde al menos 1812, y que los asesinatos se habían acelerado drásticamente en los últimos años a medida que aumentaba la confianza en sus métodos. En las dependencias privadas de la familia Richardson, los investigadores encontraron libros de contabilidad detallados que documentaban sus operaciones de tráfico de personas con la precisión de cualquier empresa comercial legítima. Los registros incluían los nombres de los compradores, los precios pagados por cada miembro de la comunidad y descripciones detalladas de la mercancía vendida. La operación de trata había generado más de 40.000 de beneficios en la última década, superando con creces los ingresos de sus actividades comerciales legítimas. Quizá lo más escalofriante fue el descubrimiento del diario personal de Martha Richardson, que revelaba las técnicas psicológicas que la familia había desarrollado para mantener el control sobre sus víctimas. El diario, escrito a lo largo de 15 años, documentaba experimentos sistemáticos de manipulación humana que habrían impresionado a los psicólogos modernos por su sofisticación y crueldad. Los escritos de Martha no mostraban remordimiento alguno por los cientos de vidas destruidas por las actividades de su familia. En su lugar, contenían observaciones clínicas sobre qué métodos resultaban más eficaces para los distintos tipos de personalidad, análisis detallados sobre cómo acabar con la resistencia psicológica y planes estratégicos para ampliar sus operaciones a otros estados. Sus anotaciones revelaban a una mujer que veía a los demás seres humanos como recursos a explotar, en lugar de almas merecedoras de respeto y compasión. El diario también contenía perfiles psicológicos detallados de cada miembro de la comunidad, actualizados periódicamente a partir de las observaciones de su red de familiares e informantes femeninas. Estos perfiles incluían evaluaciones del valor de cada persona como trabajador, su potencial de resistencia, su utilidad como reproductores para futuras generaciones de trabajadores y su idoneidad para diversos tipos de explotación. El destino de la familia Richardson fue rápido y decisivo, aunque su juicio reveló detalles que conmocionaron incluso a los experimentados agentes de la ley. Samuel, Martha y sus 6 hijos adultos fueron detenidos y acusados de múltiples cargos de asesinato, secuestro, fraude y trata de seres humanos. El juicio celebrado en Frankfurt durante el verano de 1834 atrajo la atención nacional, ya que los periódicos de todo el país se hicieron eco del alcance sin precedentes de sus crímenes. Los testimonios presentados durante el juicio pintaron un cuadro de maldad sistemática que desafiaba la comprensión contemporánea de la depravación humana. Testigo tras testigo describieron décadas de tortura psicológica, abusos físicos y asesinatos sistemáticos llevados a cabo con la eficiencia de una operación empresarial. Las pruebas eran tan abrumadoras que el jurado solo necesitó 2 horas para declarar culpables de todos los cargos. Los 7 miembros de la familia Richardson fueron declarados culpables y condenados a muerte, y las ejecuciones se llevaron a cabo en octubre de 1834 ante multitudes que incluían a muchos antiguos miembros de la comunidad que habían escapado o habían sido vendidos como esclavos años antes. Las ejecuciones proporcionaron una sensación de justicia a las víctimas, pero no pudieron restaurar las vidas robadas ni curar el trauma que afectaría a los supervivientes durante el resto de sus vidas.
Los 37 supervivientes se enfrentaron al abrumador reto de reconstruir sus vidas tras décadas de abusos psicológicos y físicos que les habían despojado de sus identidades y conexiones con el mundo exterior. Muchos lucharon contra lo que hoy reconoceríamos como trastorno de estrés postraumático grave, incapaces de confiar en las comunidades religiosas, en las figuras de autoridad o incluso en su propio juicio sobre las motivaciones de otras personas. Varios Pleasant Hill, el abuso psicológico sistemático que habían sufrido les incapacitó para funcionar de forma independiente en la sociedad normal. Pasaron los años que les quedaban en instituciones estatales, atormentados por los recuerdos de los horrores que habían presenciado y los amigos que habían perdido a causa de la brutalidad sistemática de la familia Richardson. Otros encontraron la fuerza para reconstruir sus vidas con la ayuda de auténticas comunidades religiosas que les proporcionaron apoyo psicológico y asistencia práctica. La Unión de Comunidades Shaker de Ohio, dirigida por Elder Mechum, creó un fondo especial para ayudar a los supervivientes de Pleasant Hill en su transición a la vida normal, proporcionándoles ayuda económica, formación laboral y servicios de asesoramiento que ayudaron a muchos a alcanzar finalmente cierta paz y estabilidad. El estado de Kentucky selló discretamente la mayor parte de los expedientes de la investigación de Pleasant Hill, preocupado por la posibilidad de que la publicación de todos los detalles dañara la reputación de la región y desalentara los asentamientos religiosos en toda la región de Bluegrass. Los edificios de la comunidad acabaron siendo demolidos bajo supervisión estatal, y los terrenos se vendieron a granjeros privados a los que solo se informó de que la anterior comunidad religiosa se había disuelto por dificultades económicas. El secretismo que rodeó el caso hizo que muchos detalles nunca se hicieran públicos. El conocimiento público permitió que los rumores y las especulaciones sustituyeran a los relatos objetivos de lo que había ocurrido realmente en Pleasant Hill. Esta oscuridad deliberada sirvió a los intereses del Estado en la prevención de delitos de imitación y la protección de la reputación de Cookie. Los historiadores modernos que han tenido acceso a los registros sellados estiman que la familia Richardson asesinó o vendió como esclavos a más de 400 personas durante sus 27 años de actividad. Es posible que la cifra real sea aún mayor, ya que sus registros se centraban más en los beneficios que en la documentación exhaustiva de sus crímenes. Y muchas víctimas pueden haber sido eliminadas sin que quede constancia de su existencia. En Pleasant Hill, este misterio nos muestra la facilidad con que la fe religiosa puede ser utilizada como arma por quienes entienden la psicología del control y la manipulación. La familia Richardson tuvo éxito durante casi 3 décadas porque explotó los anhelos espirituales más profundos de la gente, transformando el deseo de conexión divina en una herramienta de opresión y asesinato. Su éxito dependía del aislamiento que creaban en torno a sus víctimas, aislándolas del apoyo exterior y haciendo que la resistencia pareciera imposible en lugar de meramente difícil. La tragedia de Pleasant Hill nos recuerda que el mal a menudo se disfraza de virtud, utilizando el lenguaje de la espiritualidad y la comunidad para enmascarar la explotación más brutal. La capacidad de la familia Richardson para mantener su fachada durante tantos años demuestra la importancia de mantener las conexiones entre las comunidades religiosas y la sociedad en general, garantizando que el aislamiento nunca llegue a ser tan completo que el abuso pueda florecer sin ser detectado. ¿Qué opinas de esta historia?
¿Cree que se ha revelado todo? ¿O puede haber secretos aún más oscuros enterrados en los archivos sellados de Cookie? La decisión del Estado de mantener la mayoría de los archivos clasificados sugiere que el alcance total de los crímenes de la familia Richardson puede que nunca se entienda del todo. Deja tu comentario abajo y comparte tus teorías sobre qué otros horrores podrían estar todavía escondidos en esos archivos prohibidos. Si te ha gustado este relato y quieres más historias de terror como esta, suscríbete, dale a la campana de notificación y compártelo con alguien a quien le gusten los misterios. Nos vemos en el próximo video.